Edificio Oscar City, en pleno centro de la ciudad. Cerca de todo, diseño y confort y las primeras calidades. Cocinas amuebladas. Últimas viviendas disponibles. Infórmate y reserva tu vivienda en Mar Real Estate en calle Real 22B o llámanos al 956-042-233 o 685-511-266. Recuérdalo, edificio Oscar City, diseño y confort en pleno centro de la ciudad, con la garantía de la constructora Iposa. Tras el fin de semana, el Porteo ha vuelto esta mañana a su actividad con un día reservado solo para mujeres. Una jornada en la que más de 1.100 han pasado para una actividad que les reporta entre 30 y 40 euros y que se ha desarrollado con incidentes, como ha resaltado el jefe de seguridad del Tarajal, José María Campos. Hombre, nada tiene que ver, digamos, el histórico que ya conocíamos de antes, ¿no? Bueno, hasta mi llegada, digamos, de este equipo de regulación y control por parte, digamos, de la comunidad, digamos, de empresarios de Tarajal, antes, evidentemente, el histórico era muy desagradable, ¿no? Los episodios que he vivido, digamos, nada tienen que ver con los de ahora. Entendemos, digamos, que ahora, bueno, no es que sea una guardería, pero sí que intentamos, digamos, que haya un control y poder garantizar, digamos, unos mínimos de seguridad. La Unión General de Trabajadores celebra desde esta mañana el 130 aniversario de su fundación con varios actos. El primero de ellos ha sido la inauguración de una exposición conmemorativa en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico. El secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez, se ha referido en ese acto a varios asuntos de actualidad, como los problemas migratorios que padece Ceuta. La presión migratoria, sin ninguna dudas, es uno de los temas fundamentales, pero yo también quiero decir claramente que la UGT está radicalmente contra los muros. Los muros no nos van a conducir a ninguna solución y la gente de Ceuta tiene que ser consciente que efectivamente tiene que haber una frontera, pero que somos un país plenamente respetuoso con los derechos humanos. Y los trabajadores de Gerón tienen temor a represalias y reclaman el impago de su plus de actividad. Así lo han señalado en la mañana de este lunes las representantes sindicales que han acudido en nombre de estos trabajadores a la concentración prevista ante la residencia de mayores. Represalias han explicado que se traducen en sanciones de empleo y sueldo. Y la represalia, pues tienen miedo porque durante este año ha habido muchas sanciones, muchas. Sanciones justificadas o no justificadas las ha habido, entonces ellos temen de que si están aquí, pues esas represalias vayan a más. Entonces con esto os digo que las disculpéis, que para eso estamos nosotras, para defender sus derechos y ya está. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El Porteo ha vuelto a la actividad este lunes tras el fin de semana, en el primer día laborable que, como siempre, ha vuelto a estar reservado solo para mujeres. Más de 1000 personas han entrado en el polígono del Tarajal en una jornada marcada por la tranquilidad absoluta. Todo ello tras grandes colas que comenzaron incluso en la noche del sábado.
Una densa niebla envolvía la ciudad a primeras horas de la mañana de este lunes. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que el Tarajal volviese a la rutina. Tras el fin de semana, los polígonos recuperaban su aspecto habitual. Mujeres, el de este lunes era su día, afanándose para preparar los bultos y tratar de entrar y salir cuantas más veces mejor a lo largo del día. Porque es eso, el bulto y no el precio, lo que cotiza. El cansancio se deja ver en los rostros a primera hora de la mañana. No es en el caso de estas personas la pereza comprensible de volver a madrugar tras unos días de vacaciones o un fin de semana. Algunas de ellas nos cuentan que llevan durmiendo en los alrededores de la frontera de Ceuta en Castillejos desde el sábado por la noche. Luego el precio. Pasar más de 24 horas esperando a que abra la frontera para obtener una renta de entre 35 y 40 euros por día, según nos cuentan. Eso sí, es palpable que la situación ha mejorado al menos desde el punto de vista visual. Las imágenes de mujeres cargando posiblemente el equivalente a su propio peso a espaldas entre colas imposibles de ordenar han desaparecido. Ahora llevan carritos, pequeños montacargas y circulan con orden, nos lo recuerda José María Campos, es uno de los responsables de la seguridad en el Tarajal. Hombre, nada tiene que ver, digamos, el histórico que ya conocíamos de antes, ¿no? Bueno, hasta mi llegada, digamos, de este equipo de regulación y control por parte, digamos, de la comunidad, digamos, de empresarios de Tarajal, antes, evidentemente, el histórico era muy desagradable, ¿no? Los episodios que he vivido, digamos, nada tienen que ver con los de ahora. Entendemos, digamos, que ahora, bueno, no es que sea una guardería, pero sí que intentamos, digamos, que haya un control y poder garantizar, digamos, unos mínimos de seguridad. Campos cuenta que todo ha ido afortunadamente bien, que son más de 1000 las personas que están entrando y saliendo con absoluta normalidad y en orden, gracias, entre otras cosas, al trabajo de las casi 40 personas que desarrollan labores de vigilancia, de seguridad y ordenamiento de colas en el polígono. Por la información que tengo, el chico, digamos, homólogo mío, que también es director de seguridad, que está con la empresa Eulen, tiene hasta incluso una operativa de 20 personas. En todo, digamos, el canal de entrada y salida por el tubo de acceso, digamos, al polígono nuestro, y dentro de mi interior tengo 14 efectivos. Este martes volverá a ser el turno de los hombres. El miércoles, otro día reservado para ellas. Vuelve a la rutina una actividad cuyo fin, según las propias autoridades aduaneras marroquíes, acabará en aproximadamente una década. Hasta que llegue ese momento, a ellas no les quedará posiblemente otra que seguir con una costumbre de grandes kilometrajes y madrugones en cualquier lado para trasladar unos bultos desde España a Marruecos. Y cambiamos de asunto porque el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha sido el encargado de inaugurar una exposición conmemorativa de los 130 años del sindicato en Ceuta. Álvarez también ha reflexionado sobre otra serie de cuestiones, principalmente las peculiaridades de Ceuta, pidiendo que el Estado invierta conforme a las necesidades concretas de las ciudades autónomas. Por otra parte, se ha puesto a la propuesta de construir un muro. Ceuta y Melilla son dos ciudades especiales y como tal deben ser tratadas. En la conclusión del secretario general confederal de la UGT, Pepe Álvarez, de visita a la ciudad autónoma para inaugurar la exposición conmemorativa de los 130 años de historia de su sindicato en Ceuta. Por ello, ha destacado que sus compañeros locales siempre están recordándole las peculiaridades de esta ciudad y se ha ofrecido a que su sindicato las haga valer en cuanto foro sea posible. Necesitamos, creo yo, acuerdos estratégicos que determinen cuáles son las ambiciones que tiene la ciudad, cuáles son las necesidades que tiene, no solo pensando en mañana, sino un poco a medio y largo plazo. Tenemos que, a partir de ahí, generar consensos en Ceuta y, desde luego, que seamos conscientes de que solventar los problemas de Ceuta en España no cuesta tanto. De entre esas peculiaridades, Álvarez ha hecho mención expresa a la presión fronteriza. El sindicalista ha señalado que es necesaria una frontera bien dotada, pero en ningún caso apoya la idea de Vox de construir un muro en el perímetro fronterizo y ha partido de la base de que la frontera tiene que garantizar los derechos humanos. La presión migratoria, sin ningún lugar a dudas, es uno de los temas fundamentales, pero yo también quiero decir claramente que la UGT está radicalmente contra los muros. Los muros no nos van a conducir a ninguna solución y la gente de Ceuta tiene que ser consciente que efectivamente tiene que haber una frontera, pero que somos un país plenamente respetuoso con los derechos humanos. Álvarez no ha venido solo a Ceuta. Toda la ejecutiva confederal de la UGT se encuentra en la ciudad autónoma para inaugurar una exposición en la que se recogen los años de historia del sindicato en nuestra ciudad y que puede contemplarse en la antesala del Salón de Actos del Palacio Autonómico.
Entre las asistentes a los actos del 130 aniversario de la Fundación de UGT Ceuta se encuentra Soledad Ruiz Seguín. Fue secretaria general del sindicato en Ceuta y miembro de la Ejecutiva Nacional desde que Cándido Méndez se hiciera cargo de las riendas de la central hace un cuarto de siglo. Ruiz Seguín hablaba con Ceuta Televisión de mujer, demografía y empleo. Cuando en abril de 1994 el histórico Nicolás Redondo Urbieta dejaba la Secretaría General de UGT, no solo provocaba un cambio en la Ejecutiva Confederal, también por una suerte de efecto dominó en Ceuta. Uno de los primeros fichajes de su sucesor, Cándido Méndez, era la por entonces Secretaria General de la Federación Local. Soledad Ruiz Seguín era por ello la miembro de la Confederal de UGT que ha confesado vivir de una manera más especial este 130 aniversario, volver a ver a sus compañeros, volver a su tierra. Bueno, en primer lugar, un orgullo y un honor, es una emoción en el que me encuentro siempre que vengo en primer lugar a mi tierra, que no lo olvidemos, en primer lugar es mi tierra, donde aquí tengo mi familia, mis ancestros están aquí, y luego tantos amigos, tantos compañeros y compañeras de la UGT y tanta gente que conozco y que siempre es un placer. La sindicalista, ahora en Andalucía al frente del área de Mujer y Migraciones, ve con cierta preocupación determinados aspectos. Niega que la crisis se haya superado, al contrario cree que las reformas laborales han precarizado el empleo y reducido el sueldo de las clases medias. Ha ido la crisis para quien le va bien. Para los trabajadores en precario no se ha ido la crisis. La reforma laboral ha hecho estragos sobre muchas familias, donde el nivel de poder adquisitivo ha bajado espectacularmente, de tal forma que antes era un trabajador de clase media, ahora estamos hablando de un trabajador casi pobre. Una crisis que efectos económicos y sociales al margen ha puesto en cuestión todo: monarquía, política, justicia, medios de comunicación. El sindicalismo no es una excepción. Ruiz Seguín señala que la UGT hará una vez más lo que lleva haciendo 130 años, reinventarse. Bueno, todos tenemos que reinventarnos. La UGT lo ha hecho desde 1888, es que llevamos 130 años y nos hemos tenido que reinventar y adaptarnos siempre a lo que es el mercado de trabajo y las nuevas generaciones. Entre las preocupaciones que tienen no faltan los fenómenos migratorios, ni los que vienen ni los que se van por falta de oportunidades en nuestro país. Vamos a tener suficientes trabajadores cotizantes para mantener el sistema, no solo el sistema público de pensiones, sino todo lo que es la protección social. Y en eso va la salud, va la dependencia, va toda la parte específica que implica la protección social. Nosotros necesitamos mano de obra de inmigrantes. Y algo que también admite le preocupa es la pirámide poblacional, el envejecimiento de la población por el hecho de que las condiciones laborales son, en su opinión, cada vez menos propicias. De tal forma que necesitamos más empleo, mejor empleo, el empleo de los jóvenes de este país, que es un escándalo, hay que hacer un esfuerzo para que las generaciones mejores formadas en este país, que han salido de las universidades y de los que no han salido de las universidades, que tengan una oportunidad de empleo. Ruiz Seguín es la única mujer hasta la fecha que ha dirigido una de las 2 centrales mayoritarias en Ceuta. En Andalucía lo hace actualmente Carmen Castilla. ¿Tardará la UGT en tener una secretaria general a nivel confederal? Es posible, dice, sin darse por aludida, pero para ello hay que cambiar determinados horarios y mentalidades aún en el propio sindicato. Sabemos que las estructuras no son fáciles. Nosotras lamentablemente seguimos con toda la carga familiar, no se comparte no hay corresponsabilidad, y dedicarse al sindicato significa una tercera tarea más. Trabajo, casa, familia y también sindicato son muchas tareas para las mujeres. No es una cuestión de estructura, es una cuestión de tratar de que haya corresponsabilidades en la familia. Y el secretario general de UGT Confederal, Pepe Álvarez, ha comparecido en la tarde de este lunes para abordar la situación política del país y reclamar un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE que haga posible la investidura de Sánchez. Álvarez se ha referido también a nuestra ciudad, que ha explicado es un territorio del que están absolutamente pendientes y sobre el que no van a escatimar esfuerzos para mejorar la situación. El secretario general de UGT Confederal, Pepe Álvarez, ha comparecido en la tarde de este lunes en Ceuta para volver a poner sobre la mesa que no existe ninguna razón política para volver a ir a elecciones el próximo 10 de noviembre. Para Álvarez, la mayoría existente de fuerzas progresistas en el Congreso de los Diputados es una oportunidad que no se debe perder. No queremos ir a elecciones, pero
Permítanme que les diga que no es una cuestión de cuál será el resultado del 10 de noviembre, que al fin y al cabo será el resultado que quieran los ciudadanos y las ciudadanas, y el resultado que pasa por las urnas siempre es un buen resultado. Lo hacemos fundamentalmente porque no hay ninguna razón política más allá de la falta de acuerdo y de entendimiento que nos lleve a entrar en un nuevo proceso de elecciones políticas. Álvarez ha insistido en que durante los últimos años los españoles han perdido derechos fundamentales y que hay la oportunidad de recuperarlos con esa mayoría progresista, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de acabar con las 2 reformas laborales de Rajoy y de Zapatero para acabar con la precariedad. Cuanto antes abordar la derogación de las reformas laborales. Una parte importante de los problemas que vive el mercado de trabajo hoy en nuestro país es consecuencia de las actuales normas laborales que se cambiaron durante la crisis, no solo las reformas del gobierno Rajoy, también las del gobierno Zapatero. Nos parece que sin esas reformas no es posible abordar el futuro, tanto por lo que hace referencia a la negociación colectiva como acabar con esta situación de precariedad, de contratos temporales que se vive en nuestro país. En lo que se refiere a Ceuta, Álvarez ha manifestado la necesidad de poner en marcha un plan estratégico en el que se tenga en cuenta las opiniones de todos los agentes sociales, así como de las formaciones políticas. En el mismo se deben abordar cuestiones como la situación de los menores, los impagos del plus de residencia y su vinculación a los convenios o las cuestiones aduaneras. Ustedes saben que desde la UGT creemos que hace falta un acuerdo estratégico, un plan estratégico para Ceuta, que esté consensuado con los sindicatos, que esté consensuado con las organizaciones patronales, que tenga un respaldo político amplio y que pueda servir para que la ciudad vea cómo tiene un futuro a medio plazo, a largo plazo, y cómo además ese futuro se puede hacer con el consenso, con el acuerdo y con el soporte de todas las fuerzas políticas, económicas. Álvarez ha insistido además en que en España no se va a escatimar en recursos para que la actual situación de Ceuta mejore. Pues precisamente el presidente de la ciudad ha recibido al secretario general de UGT en la Alcaldía Noble en un encuentro que ha servido para intercambiar impresiones y mostrar su acuerdo con el establecimiento de un plan estratégico para la ciudad. Vivas ha agradecido a Pepe Álvarez su implicación para con Ceuta y que sea de los que piensa que para conocer bien España también hay que conocer nuestra ciudad. El presidente de la ciudad ha recibido al secretario general de UGT en la tarde de este lunes, una recepción en la que Juan Vivas ha subrayado que para Ceuta es muy útil que personas con la implicación de Pepe Álvarez y su capacidad de interlocución se preocupen por los problemas que afectan a la ciudad. Y debo decir que para Ceuta es muy útil que personas con su capacidad de interlocución en muchísimos ámbitos estén convencidas de eso y se comprometan a eso. Por tanto, extraordinariamente positivo el encuentro y la visita. Uno de los asuntos estrella de su encuentro ha sido precisamente el plan estratégico que Álvarez ponía sobre la mesa apenas unos minutos antes, durante su comparecencia. Un plan estratégico para Ceuta en el que el presidente de la ciudad ha asegurado que se está trabajando con el fin de mejorar las expectativas de cara al futuro. Estamos ahora inmersos en la elaboración de un plan estratégico que señale sin excesiva petulancia, sino de manera pragmática, realista y viable, qué medidas se podrían tomar para potenciar y para favorecer el desarrollo de la actividad productiva y de la creación de empleo en Ceuta. Vivas no ha querido dejar pasar tampoco la oportunidad de felicitar al secretario general de UGT por el 130 aniversario de la fundación del sindicato, reconociendo su labor durante todos estos años a favor del interés general, de los derechos de los trabajadores y de la democracia. 130 años de servicio al interés general, de defensa de los derechos de los trabajadores y de una apuesta incontestable a favor de la libertad, de la democracia, del bienestar y del progreso, y así hay que reconocerlo. El encuentro, que se ha celebrado en la Alcaldía Noble, se ha extendido durante más de media hora, en la que tanto el presidente de la ciudad como el secretario general de UGT han podido poner sobre la mesa su visión y sus preocupaciones sobre todos los problemas que afectan a Ceuta.
El Gobierno ha dado marcha atrás y ha anulado el proceso de selección abierto desde el Servicio Público de Empleo Estatal para cubrir los puestos de vigilantes en el Centro de Menores de la Esperanza a través de Angevicesa. El Ejecutivo ha explicado que el perfil que envió el SEPE no era adecuado en la mayoría de los casos. La suspensión este domingo de las entrevistas programadas con los candidatos a la oferta de empleo realizada por Angevicesa para vigilantes del Centro de Menores de la Esperanza daba una idea de lo que estaba sucediendo, pero no ha sido hasta este lunes que el Gobierno lo ha confirmado. El Ejecutivo ha decidido dar marcha atrás, anular la anterior oferta y crear una nueva, por lo que el proceso de selección comenzará desde el principio y se demorará algo más de tiempo la presencia de estos vigilantes en el Centro de Menores. Pocas explicaciones más se han dado desde el Gobierno de la ciudad, que se ha limitado a explicar que el perfil que envió el SEPE no era el adecuado en la mayoría de los casos. Un perfil que, como denunciaba Vox hace apenas unos días, contemplaba, entre otras cuestiones, que estos trabajadores realizaran limpieza en las instalaciones, una cuestión que para la formación dirigida por Juan Sergio Redondo no entraba dentro de la lógica, llegando incluso a señalar que si fuera necesario acudirían a la justicia ante las posibles irregularidades. Ahora, desde este lunes, se inicia el procedimiento de cero, un procedimiento sobre el que los grupos de la oposición, comenzando precisamente por Vox, ya han anunciado que van a estar muy atentos con el objetivo de que se realice con total transparencia y que no se repitan situaciones como la que ha llevado a la suspensión de las entrevistas previstas para este lunes a las 10 y el comienzo desde cero de todo el proceso de selección. Era una concentración de trabajadores, pero ninguno se ha asomado a las puertas de la residencia Gerón. Tan solo las representantes de los sindicatos SATSE, SAE y UGT han permanecido ante las puertas de la misma, explicando que el miedo a las represalias ha llevado a los trabajadores a permanecer en sus puestos. Unas represalias, han explicado, en forma de sanciones que han venido produciéndose durante este último año. El motivo de la protesta, el impago del plus de actividad. Los sindicatos SATSE, SAE y UGT convocaban para este lunes una concentración de trabajadores a las puertas de la residencia Gerón, una convocatoria a la que, sin embargo, solo han comparecido los representantes sindicales por el miedo a las represalias, una represalia que adquieren la forma de sanciones de empleo y sueldo. Y la represalia, pues, tienen miedo porque durante este año ha habido muchas sanciones, muchas. Sanciones justificadas o no justificadas las ha habido, entonces ellos temen de que si están aquí, pues esas represalias vayan a más. Entonces con esto os digo que las disculpéis, que para eso estamos nosotras, para defender sus derechos y ya está. El motivo real de la protesta era, sin embargo, el impago por parte de la empresa del plus de actividad, un plus recogido en el convenio y que deben cobrar todos los trabajadores en plantilla. De forma habitual, este plus se ha cobrado mensualmente, mientras que desde que se ha iniciado este año todavía no se ha percibido. Culpa del ayuntamiento no es, porque el ayuntamiento ha pagado siempre a la Fundación Gerón trimestralmente. Lo que pasa es que ese plus de actividad ellos lo adelantaban a los trabajadores, cosa que este año ha cambiado y no sabemos el porqué. El motivo que se ha alegado por parte de los responsables de la empresa en Ceuta es el descenso de la subvención por parte de la ciudad autónoma, un descenso que, sin embargo, los representantes sindicales niegan, subrayando que la misma se ha incrementado de cara a este año. Incluso se llegó a afirmar que la subvención por parte del ayuntamiento había disminuido y, por lo tanto, el plus debería disminuir también, y nosotros hemos podido comprobar con los convenios firmados y que han sido hechos públicos que se ha aumentado la subvención a esta fundación en aproximadamente 15.000 euros del año 2018 al año 2019. La responsable de SATSE además ha explicado que ha mantenido conversaciones con la presidenta de la Fundación Gerón a nivel nacional, una charla en la que ésta se ha comprometido a poner solución a la situación por la que están atravesando estos trabajadores. Y me ha confirmado que están tratando una reunión urgente con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Javier Guerrero, para tratar de forma urgente la liquidación de este tema y proceder al pago a todos los trabajadores de la empresa. A los impagos y las represalias se suma además, han explicado desde SAE, el sobreesfuerzo. La plantilla está infradotada, por lo que el trabajo se multiplica para quienes permanecen en activo.
Y el empleo de personas con discapacidad creció en nuestra ciudad en un 600% entre junio de 2018 y junio de este año. Son datos difundidos este lunes por la agencia Servimedia, que apuntan a que en términos absolutos se pasó en dicho periodo de 1 a 7 contratos. En cualquier caso, desde el CERMI local se sigue animando a las empresas a contratar a estas personas y a los organismos públicos a fomentar dicha contratación. La agencia Servimedia, especializada en noticias relacionadas con el mundo de la discapacidad, ha divulgado este lunes una estadística que apunta que el número de personas contratadas en los centros especiales de empleo creció en nuestra ciudad en un 600%. Lo hizo en el periodo comprendido entre junio de 2018 y el mismo mes del presente año, citando fuentes del Servicio Público de Empleo Estatal. En términos absolutos, el resultado es mucho menos espectacular. Este incremento porcentual se debe a que se pasó de un contrato a 7 en el citado periodo. De todos modos, Ceuta es una de las pocas provincias donde aumenta este tipo de empleo junto con Melilla, Segovia y Ávila. Desde el CERMI local la valoración es positiva, aunque con la sensación de que queda mucho camino por recorrer. Se insta a las empresas a que sigan contratando personal de este tipo y a los organismos públicos a que sigan fomentándolo y ayudando a las empresas a adaptar los centros de trabajo no solo a empleados con algún tipo de discapacidad física, sino también sensorial o incluso que padezcan alguna enfermedad degenerativa en sus primeros estadios. Será, según ha podido saber Ceuta Televisión, uno de los principales reclamos del manifiesto que con motivo del Día Mundial del Alzheimer se leerá el próximo viernes. Juan Carlos Aznar es uno de los 2 aspirantes a relevar a Encarnación Mercado al frente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Aznar, que ya fuera presidente del Consejo, señala a Ceuta Televisión que quiere volver para devolver parte del esplendor perdido al mundo cofrade ceutí. Sobre la controversia suscitada en torno a los remedios, explica que el nuevo presidente no podrá hacer mucho, puesto que el expediente está tramitado y ahora sigue su curso habitual. Por segunda vez en su vida, Juan Carlos Aznar intentará ser presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. El miércoles por la noche, los 18 hermanos mayores, 14 de penitencia y 4 de gloria, tendrán que elegir entre él y Jesús Bollit quien fuera su antecesor y sucesor en el cargo para relevar, a su vez, a Encarnación Mercado. Una decisión que surge durante la pasada romería El Rocío, cuando empieza a ser Vox Populi que Mercado no seguirá. Y este año, cuando estábamos a punto de ir al Rocío, pues hubo una serie de... Fue cuando se hizo público que Encarnita no se iba a volver a presentar al Consejo, y hubo una serie de personas que vinieron a buscarme para ver si quería dar nuevamente el paso. Y bueno, y así lo decidí después de pensarlo mucho, después de buscar a alguien, gente que me interesara para tenerla en mi equipo, porque tiene que tener una serie de connotaciones que sean parecidas a las mías. Entre el Aznar que dimite y el Aznar que quiere volver, muchas cosas han cambiado, confiesa, principalmente un problema de salud. En segundo lugar, Aznar ya no tiene obligaciones laborales, por lo que entiende que puede darle al Consejo todo el tiempo que le sea necesario. Y ahora más que nunca tengo más tiempo para dedicárselo, ¿no? Porque ahora no tengo que trabajar, no tengo una dedicación exclusiva a ninguna otra cosa, y por lo cual pues le puedo dedicar todo el tiempo que quiera, ¿no? En cuanto a sus objetivos, el principal es retomar el Consejo donde lo dejó. Quiere devolverle el esplendor perdido a la Semana Santa de la ciudad, retomar contactos con instituciones, fomentarlos con las casas de Ceuta en la península y sobre todo insistir en la juventud cofrade y en la formación. Hay que incidir muchísimo sobre el tema de los jóvenes, hay que insistir muchísimo en el tema de la formación, y tenemos que conseguir volver a dar otra vez esa imagen de ejemplo y de espejo en la sociedad, ¿no? Y después conseguir otra vez estar a la altura de relaciones con las instituciones que son tan necesarias para la vida de las hermandades. Tanto si es Bollit, que fue invitado a una entrevista similar pero no se encuentra en Ceuta, por lo que la declinó amablemente, como si es Aznar, se encontrarán con una patata caliente, como es el expediente abierto por la mesa saliente a la Hermandad de los Remedios. Proponen la inhabilitación, recordemos, de la Junta de Gobierno, diputado mayor y capataces de la cofradía por lo sucedido en Viernes Santo. Sin embargo, Aznar señala que el nuevo presidente poco o nada podrá hacer. El expediente ya está tramitado y ahora todo queda en la decisión del director espiritual, el vicario Francisco Fernández, y, si fuera necesario, del derecho canónico para posibles recursos. La situación está como está. La mesa del Consejo ha propuesto una sanción, tiene que ser ahora ratificada o no por la autoridad eclesiástica, que en este caso es el propio vicario, y ellos tendrán un tiempo, me imagino, para recurrir y demás, y conforme vayamos andando en el tiempo
pasado, veremos qué es lo que pasa con ello, ¿no? A Aznar le acompañarán otros nombres ilustres del mundo cofrade en esta nueva aventura como Pedro Bellón, Raúl Moya o Manuel Creo. Se da la circunstancia de que solo podrán votar los 18 hermanos mayores, por lo que ni él ni Bollit tendrán derecho a voto. Tampoco la presidenta de la mesa, Encarnación Mercado, que solo podría emitir un voto de calidad en el caso de que tras 2 votaciones siguiera habiendo empate. Y cambiamos de asunto porque usuarios de PROI han continuado en la mañana de este lunes con las actividades de carácter social, cultural y de ocio que vienen desarrollando, en este caso con una visita muy especial. Han acudido al CECAN, donde han podido compartir las experiencias de quienes allí trabajan en la recuperación de animales marinos. Una cita inolvidable para estos usuarios de PROI. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes. Predominio de cielos cubiertos, las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 21 grados, máxima de 25 y el viento que seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 490. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.